Bien, entonces vamos a ver lo que es el momento de inercia. El momento de inercia se refiere a cuando un objeto, ¿sí? En este caso un objeto sólido, gira o rota en un eje. Puede ser un eje que esté como determinado, puede ser por ejemplo aquí, que este objeto gire en esta dirección, o puede ser que el eje esté atravesándolo así como a la mitad y que el objeto gire en esta dirección, ¿sí? Pero el momento de inercia entonces va a hacer referencia precisamente a a la rotación que va a tener o al giro que va a tener un objeto, ¿sí? En este caso, para calcular o para estudiar los momentos de inercia, estos se definen como, hablando de una partícula, ¿sí? O sea, el momento de inercia de una sola partícula con una masa n, se define como la multiplicación, el producto por el cuadrado del radio de giro, que el radio es la distancia desde la partícula hasta el eje donde está girando. Entonces, si tenemos una partícula aquí que esté girando a lo largo de este eje, sí, vamos a suponer que la partícula gira así, esta distancia sería la distancia r, ¿ok? Y la partícula pues tiene cierta masa, ¿no? La diferencia aquí es que pues nosotros tenemos un objeto que es continuo, o sea, no es una sola partícula, sino que su masa se distribuye, ya sea uniforme o no uniformemente, a lo largo de todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues el momento de inercia no se va a poder representar de esta manera precisamente porque la masa del cuerpo pues no es puntual, o sea, no es una partícula, sino que es un objeto que tiene una distribución de masa, ¿sí? Entonces, en este caso, para cuando tenemos nosotros objetos sólidos, los momentos de inercia están dados respecto a cada uno de los ejes. Es decir, si gira, si nosotros tenemos, por ejemplo, en el plano, ¿sí? Y vamos a suponer que tenemos aquí un objeto. Si este objeto fuera a girar respecto al eje de las X o si fuera a girar respecto al eje de las Y, imagínense que lo está así como recorriendo, ¿sí? Entonces, si girara respecto a cualquiera de los ejes, estaría formando como una dona, ¿sí? Entonces, nosotros podemos calcular los momentos de inercia respecto a cada eje, suponiendo que cada uno de los ejes se vuelve un eje de giro, perdón. Entonces, respecto al eje de las X, el momento de inercia va a ser, fíjense que aquí es la masa por el cuadrado de la distancia, ¿sí? Entonces, esta distancia que se da es una distancia Y. Y la masa, ya habíamos visto cómo se calculaba. La masa era la integral respecto a la superficie D, que en este caso D es la región que va a estar girando, ¿sí? De la función de densidad. Y como tenemos que hablar acerca de la distancia que hay entre el cuerpo que va a girar, la región que va a girar, y el eje, pues en este caso sería una distancia y al cuadrado. ¿Ok? Y lo mismo va a suceder con respecto al eje de las y. El momento de inercia con respecto a y va a ser la expresión para la masa por x al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque si nosotros tenemos esta región, la distancia que hay entre el eje de las y y la región, pues es una distancia que se mide en x, ¿sí? Entonces, esa sería la expresión para los momentos de inercia. Bueno, ¿y qué sucede si en lugar de girar respecto a los ejes, gira respecto al origen? O sea, que gire así como en diagonal. Bueno, pues en ese caso, la distancia que vamos a tener aquí, ¿sí? Corresponde a r cuadrada. Y recuerden que r cuadrada, según el teorema de Pitágoras, se puede escribir como x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Entonces, cuando estamos girando
respecto al origen, el momento de inercia va a ser la masa, que es esta doble integral de la densidad, por x cuadrada más y cuadrada, que sería precisamente la distancia que hay desde el origen hasta la superficie, ¿sí? En este caso es importante notar que el momento de inercia respecto al origen es igual al momento de inercia en X más el momento de inercia en Y. ¿Vale? Entonces, si queremos nosotros encontrar los momentos de inercia, vamos primero que nada a determinar pues la región que queremos nosotros hacer girar, ¿sí? Entonces vamos a encontrar los tres momentos de inercia, el de X, el de Y y el del origen, ¿sí? De un disco homogéneo, ¿sí? Con densidad rho de X, Y igual a rho, que tiene un centro en el origen y que tiene radio A. ¿Ok? Entonces, si nosotros graficamos este disco, vamos a tener que es un disco que tiene un radio A, está centrado en el origen, ¿sí? Y que tiene una densidad ρ que es constante. Fíjense que en este caso quiere decir que la masa del disco va a estar distribuida uniformemente. O sea, no va a tener un lado, así entre comillas, más pesado que otro, sino que todo el disco es uniforme. ¿Sí? Entonces, si queremos calcular los tres momentos de inercia, bueno, esto significa que vamos a considerar que este disco está girando sobre el eje de las X, que va a girar también en el eje de las Y o que estaría girando en el origen. ¿Sí? Entonces, estos momentos de inercia pues nos van a dar precisamente cada uno de los momentos si se considera cada uno de los giros. ¿Sí? Entonces, en el caso del momento de inercia con respecto al eje X, pues tendríamos que esto va a ser la integral de. Fíjense que aquí tenemos que determinar, primero que nada, cuál va a ser la región de integración, ¿sí? En el eje de las X, en el eje de las X, vamos a, bueno, antes de hacer esto, si nosotros tomamos o estamos hablando de que queremos hacer girar un disco, lo podemos expresar en coordenadas cartesianas, que sería x cuadrada más y cuadrada es igual a a cuadrada. Pero luego tendríamos que despejar cada una de las variables y se vuelve un poquito más complicado. Pero lo que podemos hacer aquí directamente es trabajar en coordenadas polares, ¿sí? Porque estamos hablando de un disco completo. Entonces, si cambiamos esto a coordenadas polares, no vamos a tener tanto problema porque la densidad es una constante, ¿sí? Entonces, en términos de coordenadas polares, pues la densidad se va a quedar exactamente igual, ¿sí? Lo único que tendríamos que cambiar entonces, pues es precisamente los límites o determinar los límites de integración para R y para θ, ¿sí? Entonces, en R, como estamos hablando de este disco de radio A, pues tendríamos que vamos a ir desde 0 hasta A, ¿sí? Entonces los límites de R van a ser de 0 a A. Y como estamos hablando del disco completo, entonces en θ partiríamos desde 0 hasta 2pi, es decir, toda la vuelta, ¿sí? Entonces los límites en θ van a ser de 0 a 2pi. Así entonces, la región que queremos nosotros integrar, ¿sí? La región que queremos integrar va a ser, bueno, podemos calcularlos por separado, es decir, podemos calcular el de X, el de Y y el de Z, pero volvemos, como estamos hablando de un círculo en coordenadas polares, en esta ocasión vamos a calcular primero el origen.
¿sí? Para calcularlo de manera más general. Entonces, según lo que tenemos aquí, el momento de inercia en el origen sería la función de densidad por x cuadrada más y cuadrada. Entonces, esto sería la función de densidad, que es una constante ρ, por x cuadrada más y cuadrada, pero nosotros sabemos que eso es r cuadrada en coordenadas polares, ¿sí? Y el diferencial de área cambia a r de r de t. Entonces, esto va a ser la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a de ρ por r cúbica de r de t. ¿Ok? Entonces, como ρ es una constante, pues esa puede salir fuera de la integral. Y entonces solamente integraríamos r cúbica, que sería r cuarta sobre 4, evaluado de 0 a ¿Por qué R cúbica, maestro? pues Porque porque multiplicó por R. sí se multiplicó. Acuérdense que cuando se cambia a polares, el diferencial en R se le agrega una R también. Entonces, pues ahí nada más se multiplica. Está bien, maestro. Ok, entonces esto sería ρ por la integral de 0 a 2pi de a cuarta sobre 4, ¿sí? En dt. Esto va a ser entonces, ya integrando, pues va a ser a cuarta, bueno, ρ por a cuarta sobre 4 teta de 0 a 2pi. Entonces, evaluando en los límites de teta, vamos a tener ρ por a cuadrada por 2pi sobre 4, menos 0, ¿no? Entonces, esto sería 2 por ρ por a cuarta sobre 2. Ay, no es cierto, es pi, perdón, que se elimina. Pi por ρ por a cuarta sobre 2. Este va a ser el momento de inercia respecto al origen, ¿sí? Entonces aquí, para calcular los momentos de inercia tanto en X como en Y, podemos utilizar nosotros dos cosas. Como tenemos un disco y el disco es completamente uniforme y está centrado en el origen, los momentos de inercia en X y en Y deberían de ser iguales, ¿sí? Porque pues va a ser lo mismo que gire horizontalmente a que gire verticalmente. Si el radio horizontal o vertical, pues sigue siendo el mismo, porque está centrado en el origen, ¿sí? Entonces podemos usar este dato y podemos usar el hecho de que, ¿dónde lo habíamos puesto? Aquí, de que el momento de inercia respecto al origen es igual a el momento de inercia en X más el momento de inercia en Y. ¿Sí? Entonces, para calcular los momentos de inercia con respecto a los ejes, pues podemos plantear lo siguiente. Si decimos que el momento de inercia en X es igual al momento de inercia en Y, ¿sí? Y esto debe de ser igual al momento de inercia en el origen entre 2, pues entonces el momento de inercia tanto en X como en Y sería pi por ρ por a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Y esto pues va a ser precisamente los momentos de inercia dados. ¿Ok? Creo que es entre dos, ¿no, maestro? No, es entre 4 porque aquí lo estamos volviendo a dividir entre 2. Entonces, Okay. este medio con este medio queda un cuarto. Ok, maestro. Fíjense que aquí, ¿qué sucede? Si el radio del disco aumenta, o sea, entre más grande sea el radio del disco, pues más grande va a ser su momento de inercia, ¿sí? También la densidad, como tiene que ver con la masa, pues entre más grande sea la masa del disco, es decir, entre más pesado esté, pues más grande va a ser su momento de inercia. ¿Qué quiere decir? Que para nosotros hacer girar un disco o una rueda, ¿sí? Tenemos que considerar el tamaño, tenemos que considerar, bueno, sí, el tamaño y la masa de la rueda.
Imagínense ustedes que se compran una troca, ¿sí? Y luego están muy felices con su troca nueva y van ustedes y le ponen unas llantas más grandes y la levantan, ¿sí? Que es algo muy común. Y de repente se dan cuenta de que con las llantas más grandes gastan más gasolina. ¿Por qué es eso? Pues porque el radio de giro, ¿sí? El radio de giro cambió. Con una llanta o con un rin más grande, la llanta que tienen ustedes pues es mayor, ¿no? O sea, tiene un mayor tamaño. Quiere decir que se necesita más fuerza para hacer girar esa llanta, o sea, para romper la inercia, ¿sí? La llanta está parada y cuando ustedes aceleran para que empiece a girar, o sea, para que empiece a avanzar la troca, como es un ring más grande, se requiere más fuerza o más impulso. Y ese impulso pues sale precisamente de la gasolina, ¿sí? Entonces, por eso a veces cuando alteran los carros de esa manera, pues, ay, pues sorpresa, sorpresa, resulta que gastabas más gasolina que antes porque le pusiste una llanta más grande, ¿sí? No es que la troca pese más, no es que la gasolina haya subido, que sí sube, pero no es por eso. Es porque para romper la inercia, es decir, para empezar a girar, se requiere una fuerza mayor porque el radio de la llanta fue más grande. Entonces, pues básicamente eso es como una de las aplicaciones de los momentos de inercia. Está muy sencillo. Igual se trata de hacer una integración doble, así como lo hemos estado viendo, ¿sí? Ahí pues nada más tenemos que cuidar cuándo nos conviene hacer una integración en coordenadas rectangulares y cuándo nos conviene hacer una integración en coordenadas polares, ¿sí? Recuerden que esto, lo de coordenadas rectangulares o polares, depende de la región que queramos hacer nosotros girar. Si es una región rectangular, pues lo dejamos en rectangulares. Si es una región curva, pues a lo mejor no se conviene convertirla a polares. ¿Sí? ¿Preguntas? No, no. Muy bien.